¿Qué tal? Vamos a empezar un nuevo proyecto. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que era el manejo de bases de datos en Android. Vamos a iniciar, recapitular e iniciar un proyecto nuevo eh, para que podamos comprender este tema, ¿no? de bases de datos. Seleccionamos la opción Create New Project en Android Studio. Seleccionamos un Empty Activity. Le asignamos un nombre al proyecto. Le voy a poner bases de datos. Base datos. En este caso estoy escogiendo el escritorio, el lenguaje es Kotlin y pues bueno, lo que es el Android 7.0 Nougat, ¿no? Le voy a dar Finish, se va a empezar a construir el proyecto, ¿no? Vamos a esperar a que se construya y que sincronice, ¿no? Ya se está creando el proyecto, ¿no? En este momento ya tenemos nuestro proyecto, todavía está sincronizando, todavía no lo acaba al 100%. Aquí se alcanza a ver que está importando las librerías de Gradle, ¿no? Todavía no se termina de construir, aquí vemos, ¿no? Bueno, ya finalizó la construcción del proyecto. Ya vemos que aquí abajo nos marca en verde y ya no hay problemas. Bueno, vamos a entender que vamos a construir tres componentes básicamente. Vamos a construir una entidad que va a ser una clase que va a contener las variables que vamos como a empaquetar, o sea que va a ser las del estudiante. Vamos a construir una clase que se va a encargar de construir la base de datos o de actualizarla en algún momento cuando exista un cambio de versión. Y vamos a construir una clase que ya va a interactuar con la base, que va a tener los métodos de agregar, eliminar, traer todos, traer uno, editar, ¿no? Entonces, son tres componentes clave que vamos a empezar a construir aquí. Bueno, nuestro primer componente vamos a separarlo, vamos por organización, vamos a crear un package. Este package le voy a poner data, le voy a dar OK. Y adentro de este package vamos a crear una clase. Le voy a dar Kotlin File Class. Y aquí le voy a poner un nombre, ¿no? El nombre vamos a ponerle, esta va a ser mi entidad, le voy a poner Students Entity, ¿no? Entity, aquí está. Le pongo que es una clase y le doy Enter. Entonces le voy a dar un poco de zoom para que lo alcancemos a ver. Y aquí, pues bueno, vamos a empezar a construir lo que son las variables que va a constituir esta clase, ¿no? Que serían las propiedades de esta clase. Pues recuerden que Kotlin, para hacer clases como que contengan puras variables, tenemos el prefijo data, y al tener el prefijo data, tengo que cambiar los corchetes por paréntesis para que no me marque error. Y aquí yo puedo poner todas las variables que quiera encapsular dentro de esta clase, ¿no? Entonces aquí yo ya las tengo preparadas, que fueron las que vimos la sesión pasada y son mis variables de mi estudiante, ¿no? En este caso tengo la variable que es el ID, el nombre, el apellido, el género y el cumpleaños, ¿no? Entonces ya tengo mi clase completa, ¿no? Ok. Esta es la primera parte, ¿no? Posterior a ello, tenemos que crear la clase de conexión. Es una clase que debe extender de la clase SQLite Open Helper. Entonces vamos a crear una clase aquí igual dentro de nuestra carpeta Kotlin. Le voy a poner connection db, ok, y le digo que es una clase y la creo, ¿no? Ya tengo aquí mi clase, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta clase de alguna manera ya permita la construcción de la base de datos dentro de mi aplicación de Android? Lo primero que tenemos que hacer es que esta clase debe extender de SQLite Open Helper, ¿no? SQLite Open Helper, ¿ok? Entonces ya aquí la tengo, ¿no? A su vez, SQLite de alguna manera me dice que requiere un constructor. Este constructor, aquí ya lo estoy poniendo, recibe ciertos parámetros. Entonces, dentro de los parámetros que recibe el constructor, el primer parámetro que tenemos que pasarle es el contexto, después el nombre de la base de datos, si requerimos un factory de cursor factory o un
una fábrica de cursores y también la versión de lo que es el sistema de la base de datos. Son los 4 parámetros que requerimos básicos. El contexto, pues bueno, no lo tengo aquí, pero yo se lo puedo pasar a mi clase como parte del constructor. Entonces aquí voy a declarar que voy a recibir el contexto cuando hagan una instanciación de conexión DB, y en este momento ya tengo mi contexto. ¿Qué más me falta? Me falta lo que era el nombre de la base de datos, la versión, que pues bueno, como lo vimos en la sesión pasada, puedo construir un companion object y aquí puedo ya poner la versión, ¿no? Le voy a poner database name y el database version, ¿no? Ok, entonces en este caso ya tengo el versión. Entonces ya le puedo pasar los parámetros aquí a mi clase que está extendida, ¿no? Entonces recibe el context, después recibe el database name. Si se fijan ahí, ahí está. Aquí me está indicando los parámetros. Después el factory lo vamos a dejar por default null. Y posterior a ello, lo que es la versión, ¿no? La versión de la base, ¿no? Es database version, ¿no? Ok, entonces ya aquí tengo todo. En este momento, pues ya mi clase, si se fijan, ya está recibiendo esta clase que se está instanciando, está recibiendo los parámetros, pero me sigue marcando un error. El error es porque a la hora de que se está extendiendo esta clase, pues necesitamos sobreescribir algunos métodos que nos forza la clase SQLite OpenHelper. Si posiciono aquí el método y le doy Alt Enter, me da la opción de implementar los miembros, le doy clic y pues aquí ya me da opción de implementar el onCreate o el onUpgrade. En este caso tenemos que implementar los dos. Ambos métodos son requeridos. El onCreate es para cuando se construye la base de datos por primera vez. Y el onUpgrade es cuando de alguna manera se hace una actualización, se cambia la versión de la base, pues le tenemos que indicar qué es lo que tiene que hacer previo a la actualización, que por lo regular aquí en el onUpgrade son los drops de las tablas para que tumbe la base de datos anterior y cuando haga el onCreate reactualice la base. Entonces en este caso voy a borrar estos comentarios que dice que no está implementado nada y ahorita vamos a proceder. Entonces hasta este punto ya estamos casi teniendo el esqueleto de nuestra clase. Vamos a crear aquí otras dos variables, const val, que es la de createTable, y vamos a crear la const val dropTable, ¿no? Ok. También vamos a crear la tabla, de const val table, students table. Y aquí, este es el nombre de mi tabla, ¿no? Entonces, el nombre de mi tabla se va a llamar estudiantes, CTL, estudiantes. Entonces, y este es escuela o universidad, la base de datos. Universidad, ok. Entonces aquí ya tengo mis elementos. Vamos a empezar a crear los campos de mi tabla. Y pues básicamente es una instrucción de SQL, create table. Yo puedo ponerle aquí aquí ya le estoy diciendo que va a crear a esa tabla. Obviamente estoy pasándole con parámetro este. Después aquí le voy a poner, voy a abrir paréntesis y voy a empezar a poner todos los elementos que debe tener mi tabla. En este caso ya los tenemos, son los que vimos la sesión pasada y vamos a poner los elementos que están ahí. Entonces vamos a copiar aquí y tenemos los siguientes elementos, ¿no? A ver, vamos a verlos. Tenemos lo que es el ID, que es de tipo entero, primary key, auto increment, el nombre, apellidos, género, fecha de nacimiento, ¿no? Entonces en este caso ya lo tenemos. Vamos a crear también la de drop. Esto es para el onUpgrade. Le doy aquí igual.
y aquí le pongo drop table if exist. Y aquí ponemos el nombre de nuestra tabla, ¿no? Entonces volvemos a poner la variable table students, ¿no? Entonces aquí. Entonces, bueno, en este caso ya tengo mis instrucciones. ¿Qué procede? Pues lo que procede es que, pues bueno, esta clase es la que va a crear la base de datos cuando no exista, o va a hacer un cambio cuando se haga un cambio de versión. Entonces, aquí en onCreate simplemente estamos recibiendo este parámetro, que es SQLite Database. Entonces simplemente pongo db punto SQL, ¿no? Entonces aquí le digo que voy a crear mi tabla, ¿no? Entonces en este momento está creando mi tabla y aquí pues voy a poner el drop table. Entonces de esta manera ya casi tenemos construida nuestra clase y pues nos faltaría construir, vamos a crear un método para que definamos los métodos, los tipos de conexión para abrir la conexión, ya sea de escritura o de lectura. Entonces vamos a agregar otras dos variables más aquí y le voy a poner mode write y mode read. Entonces esas dos las voy a agregar aquí. Entonces aquí está el mode write y mode read. Entonces en este momento ya tengo mis dos modos. Los voy a crear una función aquí. Le voy a poner fun open connection. Y aquí en open connection voy a ponerle que el tipo de conexión, que me va a devolver un entero, que es lo que yo voy a recibir. El type connection db, que es de entero, y voy a devolver, aquí vamos a poner un SQLite database. Ok, ya está casi terminado. Entonces aquí vamos a poner un return. Y en este caso nos va a devolver el modo, ¿no? Si es de escritura, de lectura, o uno en caso contrario de lectura, ¿no? Entonces, con esto ya concluimos nuestra clase y ya está preparada para que la clase que tengamos, que vaya a interactuar ya para insertar, eliminar, editar y que haga todos los elementos, pueda trabajar, básicamente, ¿no?